Bien, buenos días. Vamos a arrancar con la clase de equilibrio ácido-base, esperando que les sirva. Vamos a tratar de dividir todo lo que es equilibrio ácido-base en dos partes. En esta primera parte vamos a ver los conceptos fundamentales que nos van a servir para entender los trastornos del equilibrio posteriormente, lo que yo le digo desequilibrio ácido-base, compuesto de esto. En primera instancia vamos a hablar un poquito de lo que es equilibrio ácido-base, entendiendo bueno, el cuerpo humano como una solución, lo que nos quiere demostrar el modelo compartimental humano, un par de conceptos como medio interno, pH, algunos componentes del líquido extracelular y el concepto de anion gap. Como segundo punto esta vez vamos a hablar de cuáles son los ácidos y cuáles son las bases de nuestro organismo. Les repito para entender a posteriori lo que son los trastornos del equilibrio ácido-base. Como primera instancia vamos a charlar de lo que es una solución, entendiendo el cuerpo humano como una solución y entendiendo que tenemos un solvente y un soluto, como toda solución comprende. En lo que corresponde al cuerpo humano, el solvente va a ser lo que es el agua corporal y el agua corporal total. Ya vamos a ver cómo se calcula. Y en lo que refiere a solutos, bueno, son múltiples. Ustedes saben que el cuerpo humano es una solución coloidal, que quiere decir esto que tiene elementos disueltos y elementos no disueltos en sangre. Dentro de los elementos no disueltos existen los elementos formes, como por ejemplo los elementos celulares o fragmentos celulares, etcétera, etcétera, de los cuales no vamos a hablar. Y algunos elementos disueltos, en especial macromoléculas, micromoléculas, átomos y elementos. Y minerales, básicamente. Que de esto nos vamos a centrar para hablar de lo que es medio interno. Dos o tres conceptos previos. Inicialmente, tener en cuenta que nos vamos a manejar en lo que es ciertas reglas para entender lo que es el equilibrio ácido-base. El primero de ellos, el principio de Le Chatelier. No importa en cuanto a nombre, sí me interesa entender el concepto. Tener en cuenta que nos establece que todo sistema que se somete a un cambio se ajusta con un nuevo cambio para tratar de volver a la situación inicial o a una situación inicial lo más similar posible, ¿no? Una situación posterior lo más similar posible. Y esto va a depender de la concentración a la cual se encuentran algunos elementos, de la presión a la cual está sometido el sistema y la temperatura en la cual tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros cambiamos algo de algún compartimento de nuestra economía, el resto de los compartimentos va a tratar de cancelar ese cambio o por lo menos de amortiguar. También por otro lado la ley de acción de masas, y esto es sumamente importante tener en cuenta, nos dice que todo compartimento separado por otro, por una barrera o por una membrana, en lo que es el caso del cuerpo humano, lo que son las membranas semipermeables, va a tener la misma concentración de agua y solutos de un lado que del otro. Agua y solutos, cargas positivas y negativas, agua y concentraciones. O sea, todo lo que está de un lado, de una membrana semipermeable, va a estar del otro lado también. Ya sean cargas, ya sean elementos, ya sea osmolaridad. Bien, ¿y qué hablamos cuando hablamos de equilibrio? Equilibrio se refiere a un balance y una adecuada cantidad de componentes en una solución. En este caso, de los componentes que vamos a hablar son los componentes ácidos y los componentes básicos. En cuanto al solvente, es decir, el agua corporal, vamos a tener en cuenta que el agua corporal total, esto es decir, qué porcentaje de agua tenemos en nuestro organismo, varía entre el 55 al 60%, también dependiente del sexo. Tener en cuenta que el sexo femenino tiene un porcentaje de agua corporal total menor, estamos hablando de alrededor del 55%, y en el masculino un 60%. No es gran diferencia y no vale la pena tampoco tanto tenerlo en cuenta. Esto puede calcularse si tenemos en cuenta el peso del paciente. Con una pequeña formulita, que no es una fórmula, es muy simple, teniendo en cuenta que el peso por 0,6 nos va a dar el agua corporal total del paciente en ese momento. Ojo con esto, porque hay pacientes que pueden tener trastornos en el equilibrio hídrico, en el cual pueden acumular agua corporal total
y es muy importante tenerlo en cuenta periódicamente, es decir, yo lo peso, establezco el agua corporal total y tenemos que tener en cuenta que por ahí sometemos al paciente a un tratamiento diurético en pacientes enfermos renales, por ejemplo, en hemodiálisis, y pueden variar su porcentaje de agua corporal total muy rápido. Entonces, que hayamos tenido en cuenta que un paciente tiene un agua corporal total de tanto en un momento determinado no quiere decir que va a mantener el mismo valor absoluto siempre. Sí, siempre nos vamos a manejar entre el 55 y el 60%, 55 para las mujeres, 60% para el varón. El resto de nuestro organismo corresponde a los elementos sólidos. Dentro del agua corporal total, es decir, del compartimento general que tenemos, vamos a dividir este agua que se va a encontrar 2/3 en el compartimento intracelular y 1/3 en el extracelular. Es decir, con predominio del intracelular. El intracelular no podemos estudiarlo, por lo cual nos vamos a dedicar sobre todo al extracelular, ya que las variaciones del extracelular se manifiestan en el intracelular y viceversa. El extracelular, el 80% de ese extracelular va a estar volcado en el líquido intersticial. Estamos hablando de un 80% en la mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que el líquido que baña todas las células dentro de los tejidos va a ser esencialmente agua. Y dentro del intravascular, estamos hablando de un 20%, es el que se encuentra el agua que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. Este va a ser el que nosotros podamos estudiar por medio de una extracción y demás. Ya sea una punción arterial o una punción venosa. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de toda la porcentualidad del agua, solamente vamos a poder acceder al 20%, pero esto nos alcanza para poder inferir y establecer qué cambios se dan en los otros compartimentos. Si dijimos que el intravascular y el intersticial son dependientes, los cambios en uno pueden tener cambios en otro, el tener en cuenta el intravascular nos puede hablar de cómo está el intersticial. Y asimismo, todo esto de manera secundaria nos puede hablar de cómo está el intracelular. Es decir, que una cosa, nos enteramos de una cosa y podemos inferir el resto. ¿Cómo accedemos a este medio intravascular? Por medio de una punción, ya sea arterial o venosa. Tener en cuenta que las punciones arteriales, es decir, básicamente cuando pedimos en el laboratorio que le saquen sangre a un paciente, podemos pedirle una muestra de arteria. Ojo, las muestras de arteria duelen, no son agradables. Entonces tendremos que limitarlas para ciertos análisis, sobre todo el análisis de la presión parcial de oxígeno. Imagínense que nosotros sacamos sangre venosa para ver la presión parcial de oxígeno dentro de la sangre, siempre estaríamos dentro de lo que es una insuficiencia respiratoria. Esto es decir, siempre vamos a tener una presión de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio porque es sangre venosa y contiene hemoglobina desoxigenada o carboxihemoglobina. Entonces no va a ser útil para medir la presión parcial de oxígeno, ¿sí? En algunas mediciones que no importa. En cambio, en las punciones venosas, si queremos acceder a ciertos datos, es más que suficiente, es menos traumática, si no vamos a tener el dato de la presión parcial de oxígeno. ¿Y para qué nos van a servir estas punciones? Y sobre todo para evaluar, cosa que vamos a ver a continuación, va a evaluar lo que es el medio interno. El medio interno, lo definió Claude Bernard, es el líquido que baña todas las células, que se parecen todos los tejidos, y que es el intermediario entre la sangre y los tejidos mismos, y que es el que define la actividad metabólica celular. Yo siempre digo que es la calle de los autos. Todo lo que es tejido y célula son autos, y todo lo que es rutas y calles es el medio interno. Cuando el medio interno no anda bien, el auto se termina rompiendo, y cuando el auto está roto, me termina afectando también el medio interno. Es decir, que la función celular va a depender meramente de cómo esté esta composición del medio interno. Entonces, atendiendo a las propiedades que antes habíamos dicho, y hablando del solvente, que es lo que venimos hablando, es decir, el agua corporal, cuando nosotros vemos en el macro, todas las que son cargas positivas van a ser iguales a las cargas negativas dentro de esta solución. Porque no solamente por la composición del agua, el H2O, sino por todos los elementos que tiene disuelto, que ya lo vamos a ver, pero tener en cuenta que estas cargas positivas
que son iguales a las negativas, se dan sobre todo por la generación de iones hidrógeno, de protones, o bien de hidrogeniones en el caso de una solución. También tener en cuenta esto, todo elemento cargado dentro de una solución de agua se va a mezclar con el oxidilo o con el protón para generar otro compuesto, es decir, que siempre van a estar ionizados. Cuando hablamos de proteínas, a menos que se demuestre lo contrario, una proteína dentro de una solución acuosa va a estar cargada negativamente. Y estos son proteinatos. Entonces, nunca vamos a poder hablar de un elemento de por sí claro, ¿no? O sea, siempre va a estar cargado por un lado o para otro, pero siempre va a tener su contraparte. Por ejemplo, un proteinato siempre va a haber alguna contraparte positiva. Esto también se llama equilibrio de Gibbs-Dunning. Mango aparte. Entonces, todas las cargas positivas y negativas, como dijimos, van a estar equilibradas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser igual. Va a haber misma cantidad de un lado que de otro siempre. Siempre, perdón, en la solución. La cantidad de cargas positivas que tengamos dentro de la solución va a determinar lo que se llama pH, ¿no? El pH es el logaritmo inverso de la concentración de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que a más protones, a más carga positiva, a más protones, a más hidrogeniones, más bajo va a ser el pH, porque es el logaritmo inverso, pero a más cantidad, más bajo va a ser el pH. ¿Por qué se hizo el pH? Y básicamente porque si nos ponemos a contar la cantidad de hidrogeniones que tenemos, nos vamos a volver locos porque son muy chiquitos. O sea, la concentración no deja de ser muy pequeña. Entonces, el pH normal, el pH neutro es 7. El pH corporal se encuentra entre 7.35 a 7.45 y es muy exquisita esta diferencia. pHs menores a 7.35, estamos hablando de pHs ácidos y estamos hablando de que la sangre se torna en características ácidas, eso se denomina acidemia. pH por encima de 7.45, estamos hablando de un déficit de protones, un déficit de ácidos, o bien un exceso de bases, pero estamos hablando de un déficit de ácidos que va a tirar el pH por encima de 7.45 y estamos hablando de alcalemias. Es decir, el pH es un resumen de la concentración de protones que tenemos. Pero también tenemos que tener en cuenta que para mantener estas cifras de pH entre 7.35 a 7.45, que implica que además, aplicando la ley de acción de masa y la ley de Le Chatelier, nos dice que toda carga positiva va a ser igual a la carga negativa, tenemos que dentro de este líquido solvente vamos a encontrar solutos que van a estar cargados para un lado o para otro. Los solutos principales y a los cuales le vamos a dar más importancia hoy va a ser el sodio, principal catión del intravascular, el cloro, principal anión del intravascular, el bicarbonato, segundo puesto del de recién, y vamos a ver también que si nos atenemos a estos elementos que veníamos hablando, es decir, la ley de acción de masa, el principio de Le Chatelier, si nosotros sumásemos todo lo que podemos medir de aniones, nunca le va a llegar al mismo valor del sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que el sodio, que son entre 135 y 145 mil equivalentes en el plasma, el sodio, por sí mismo, va a haber más cantidad de sodio que la suma de todo el resto de los aniones, siempre. ¿Y por qué es esto? Y porque va a haber aniones que yo no voy a poder sumar, no voy a poder medir porque son muy chiquitos o porque la concentración es muy despreciable para que la podamos medir con algún aparato o porque no existe la tecnología todavía o porque son muy inestables y son muy lábiles, entonces duran muy poquito en sangre y no las cachamos, digamos, o porque al ser tan poquita la concentración nunca los agarramos en la muestra que tomamos. Entonces, si yo tengo un montón de sodio, está bien, tengo mucho cloro, tengo mucho bicarbonato, pero todo ese bicarbonato y ese cloro no me alcanza para tener la misma cantidad de sodio, estamos hablando que hay una serie de aniones que no puedo medir, que no puedo establecer y que queda un hueco, básicamente, que sé que existe, tanto por la ley de acción de masa como el principio de Le Chatelier, sé que existe porque son leyes químicas, y sí o sí tienen que pasar, pero no lo puedo medir, pero tiene que estar.
Bien, este hueco, este hiato que queda entre que yo sume todos los aniones y no me alcanza para cubrir la cantidad de sodio o de los cationes importantes, esto se denomina anion gap, hiato aniónico, ventana aniónica, como le quieran decir. Anion gap es como lo más frecuente. Es que es este cachito de aniones que me quedan, que sé que existen, pero no los puedo medir. Y sé que existen porque si yo sumase todos los otros aniones, no me alcanza para equilibrar la cantidad de sodio que tengo. Dentro de estos aniones, y bueno, los más frecuentes son los fosfatos, los sulfatos, los cianatos, que también son productos que nosotros generamos, todos los derivados del cianuro, las proteínas, ¿no? Y otros, ¿no? Otros que vaya a saber cuáles son. Pero hay muchos elementos que no podemos medir, o bien que las podemos medir, pero no podemos estimar cuántos de estos elementos tienen carga negativa, como las proteínas, ¿no? ¿Cómo sé cuánto es el anion gap normal? O sea, si yo sé que existe, tengo que establecer una normalidad. El anion gap normal es de 12 más menos 2, idealmente 12. Y esto se calcula, es muy fácil si pensamos en lo que venimos hablando. Al sodio le vamos a restar la suma de todos los aniones que podamos medir. Y vamos a ver que esa diferencia es el anion. ¿Qué quiere decir? Que si yo, les vuelvo a repetir, si yo le quito al sodio el cloro, el bicarbonato, me va a seguir quedando un hueco que sé que existe por la ley de acción de masa, el principio de Le-Chatelier, que va a ser de 12 más menos 2. Ese es el concepto de anion gap. ¿Qué importancia tiene? Tiene no solo para establecer los trastornos que vamos a ver en un segundo momento, sino también para entender que hay otros aniones que no vamos a poder medir y que existen y que también tienen papeles en el equilibrio ácido-base. Bien. Primer punto, cumplido. Como segundo momento, el pH ya hablamos de lo que es. El pH, que es el resumen de la cantidad de acidez que tiene la sangre, a más pH, que es el inverso. Entonces, a más pH, menos iones de hidrógeno, a menos pH, más iones de hidrógeno o hidroxilos. Hidrogeniones, perdón. Entonces, tener en cuenta los valores normales. Menos de 7,35 hablamos de acidemia, más de 7,45 hablamos de alcalemia. Cuando tenemos acidemia, lo que van a predominar son los elementos ácidos, que son los capaces de ceder un ion hidrógeno, o sea que van a liberar un protón en la sangre que tienen carga positiva, porque tienen exceso de un protón, o sea, de un hidrógeno. Y cuando hablamos de más de 7,45, vamos a hablar de que hay predominio de elementos básicos, o bien déficit de los hidrogeniones, o sea que perdemos hidrogeniones o ganamos oxidrilo, que es la segunda parte del agua, que el oxidrilo tiene un protón menos. Espero que se entienda. Y tienen la capacidad de esos iones de hidrógeno que liberaron los ácidos, captarlos. O sea que tienen carga negativa, el protón tiene carga positiva, los pueden captar. Estos elementos, en esencial, son los buffers. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a charlar un poquito de lo que son los ácidos corporales que van a influir en el equilibrio ácido-base. Y en un segundo momento, lo que son las bases. Como ácidos, los más importantes de nuestra economía son aquellos que ingerimos por la dieta, el ácido láctico, que es un producto metabólico y que es el germen, digamos, del ciclo de Krebs, del ciclo de Cori, es decir, de la respiración anaeróbica, y es la vía final común del piruvato. Los cetoácidos, como son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato, y que es normal que existan, que se ven exacerbadísimos en la ya más que conocida cetoacidosis diabética, pero que es normal que existan y son fuente de energía y fuente de gluconeogénesis. Y la CO2, que en esto nos vamos a centrar nosotros, entender por qué el dióxido de carbono es considerado un ácido, si en realidad es un gas. Bien, y la explicación de esto es muy fácil. Tener en cuenta que el dióxido de carbono se puede, en solución, el dióxido de carbono va en su mayoría unido a la hemoglobina, ¿no? Y a otros compuestos, pero sobre todo a la hemoglobina.
formando carboxihemoglobina. Este dióxido de carbono no lo vamos a poder medir en sangre. O sea, nosotros vamos a sacar sangre, vamos a medir dióxido de carbono y no vamos a medir el que está unido a la hemoglobina esencialmente. Vamos a medir el que está disuelto, lo cual es más o menos un 25%, una cosa así de dióxido de carbono total. Pero vamos a medir el que está disuelto. Y el que está disuelto está en una solución. Y como dijimos antes, todo lo que está en una solución interactúa con el agua. El dióxido de carbono, también por medio de una enzima que es la anidrasa carbónica, que está en casi toda la economía, pero esencialmente en eritrocitos y en endotelio. Pero ten en cuenta que el dióxido de carbono con el agua van a reaccionar y van a formar ácido carbónico. Y el ácido carbónico es ácido. Entonces, siempre que hablemos de CO2, vamos a hablar también de ácido carbónico. CO2 igual a ácido carbónico. No, son indivisibles, digamos. Aumenta el CO2, aumenta el ácido carbónico. Entonces, vamos a hablar de acidemia o de predominio de ácidos, porque el ácido carbónico es un ácido. Bien. Con respecto a el dióxido de carbono y su papel como un ácido, ten en cuenta que lo que vamos a hablar ahora tiene mucho de química biológica, pero es fundamental para entender el transcurso de los intercambios de iones. Y no le quiero complicar tanto. A ver, en primera instancia, tener en cuenta que el dióxido de carbono se genera en dos sitios, uno de los cuales es, obviamente, en el metabolismo celular. El metabolismo celular, uno de los productos es dióxido de carbono más los fosfatos de alta energía, en especial cuando usamos los ciclos de respiración anaeróbica. ¿Qué quiere decir esto? Que al finalizar la respiración anaeróbica obtenemos por un lado agua para agrandar nuestro agua corporal total y dióxido de carbono como producto final. El agua sirve, el dióxido de carbono no sirve más que para bajar el pH de nuestra sangre. Por lo tanto, hay que eliminarlo. ¿Por dónde se elimina? Por los pulmones, pero obviamente con la expiración. Pero obviamente el traslado se tiene que generar de alguna manera. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a través de lo disuelto y de lo que tenemos adentro del hematíes y del glóbulo rojo. El CO2, una vez generado por el ciclo de Krebs, sale de la célula y ingresa al plasma. La mayoría se disuelve y la otra va a ir al eritrocito. Se va a unir con agua en los dos lugares, nada más que en el eritrocito tenemos anhidrasa carbónica que acelera mucho esta reacción, transformándolo en ácido carbónico. El ácido carbónico, como dijimos, tiene la capacidad para perder un protón. Al perder un protón, porque es una sal débil, al perder un protón, este protón se une a la hemoglobina. Ya vamos a hablar de los sistemas buffer, pero es el primer buffer que nosotros vamos a tener. Se une a la hemoglobina. Pero también, como se libera un protón, se libera bicarbonato. Porque fíjense que bicarbonato más protón es ácido carbónico. Este bicarbonato sale de la célula por difusión simple, porque hay menos concentración afuera, pero para mantener la electroneutralidad, como el bicarbonato es un anión, vamos a tener que hacer ingresar a otro anión. ¿Cuál es el anión que predomina en sangre? Porque es el que usamos como reserva para cada vez que necesitamos aniones. ¿Qué sacamos o qué metemos? Cloro. ¿Por qué? Porque en la sangre hay cloruro de sodio, hay sal. Entonces, sale un bicarbonato, entra un cloro. Y esto es un dato a tener en cuenta. Una vez que se produce esta reacción y se acidifica la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno, por lo cual ese oxígeno se libera en tejido. Producto final de esto, respiración aeróbica, que esto es con consumo de oxígeno, consume oxígeno, genera CO2 y agua, la CO2 ingresa al hematíes, por medio de la anhidrasa carbónica hace ácido carbónico, más disociación en protón y bicarbonato, el bicarbonato sale, entra en cloro y el protón se une a la hemoglobina pierde la afinidad por el oxígeno, libera el oxígeno y capta el CO2. Entonces, este nuevo eritrocito, que es el celestito que está ahí a la derecha, este nuevo eritrocito va a ir hacia pulmón porque ya tiene carboxihemoglobina en su interior o hemoglobina ácida. Y esta es la explicación por la cual la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha en medios ácidos, con la acidosis.
porque disminuye la afinidad por el oxígeno, porque al estar ácida la hemoglobina, pierde la afinidad que tiene, no importa por qué, pero pierde la afinidad que tiene con el oxígeno y se puede liberar el tejido. Este ciclo se llama efecto Sundhamburger y que es el opuesto a lo que sucede en pulmón, que es el efecto Bohr. Lo que sucede en pulmón no hay mucho como para aclarar, es básicamente lo inverso al anterior. Llega el eritrocito con la carboxihemoglobina, es decir, la que es rica en, primero que es ácida y segundo que es rica en CO2. Al llegar a un medio básico o con poca presión parcial de CO2 y mucha presión parcial de oxígeno, como son las unidades alveolares y el capilar alveolar, al pasar por pulmón, se empieza a perder la afinidad de la hemoglobina por el CO2, y esto es básicamente por la diferencia en presión parcial de gas entre oxígeno dentro del eritrocito como afuera, como dentro del alveolo. Entonces se difunde, esa hemoglobina que si recuerdan era ácida, va a terminar liberando el protón, ¿sí? Que tenía, porque es ácido puede liberar un protón. Al perder el oxígeno deja de ser ácida, libera su protón. El bicarbonato que yo había liberado en un primer momento en intercambio por cloro vuelve a entrar, no es el mismo, pero bueno, lo captamos de la sangre, vuelve a entrar al eritrocito. Cloro, ¿se acuerdan que lo usábamos siempre de caballito de batalla? Egresa de la célula y gracias a la anhidrasa carbónica transformamos ahora sí el bicarbonato más el protón en ácido carbónico, que recuerden que cuando hablamos de ácido carbónico hablamos de CO2, se transforma en CO2, lo liberamos al pulmón y se termina expirando. Este es, digamos, cómo circula el CO2 y el papel que tiene en la generación de bicarbonato por un lado y por otro lado en la generación de ácidos como el ácido carbónico. A tener en cuenta entonces que el CO2 que se produce por la respiración celular se libera a la sangre, se forma ácido carbónico. Acuérdense que la anhidrasa carbónica en realidad es una enzima que está o en endotelio o en el eritrocito y se transforma en ácido carbónico. El ácido carbónico libera el protón, se forma la carboxihemoglobina y este es el punto importante, que vamos a liberar un bicarbonato a la sangre en intercambio por un cloro y vamos a generar un ácido adentro de el eritrocito. Y la hemoglobina va a tener más afinidad por el CO2 que por el oxígeno. Y el proceso inverso se da a nivel pulmonar. Bien, eso como para tener en cuenta los ácidos, el más clásico, o el más difícil de entender en realidad, es el tema del CO2 porque lo consideramos ácido. El resto de los ácidos son fáciles de entender, cualquier duda podemos convencerlos ya más en vivo. Vamos a hablar ahora de lo que son los buffers o las bases. Hablamos de los ácidos, vamos a hablar de cuáles son las bases, los buffers. ¿Qué es lo importante de los buffers o de las bases? Que tienen la capacidad de captar un protón. ¿Qué quiere decir que tienen la capacidad de captar un protón? Que lo pueden retirar de la sangre y ese pH que era bajo lo van a levantar, lo van a subir. Lo importante entonces es que son los mecanismos más importantes para mantener ese rango tan chiquito de pH de 7.35 a 7.45. Hay tres tipos de buffers. No me interesa que lo sepan como en profundidad, ¿sí? Entender que hay tres tipos de buffers, dentro de los cuales vos tenés los de acción inmediata, o sea, los que van a actuar ni bien haya algún cambio en el pH o el pH baje, los mecanismos inmediatos y los mecanismos tardíos. Los mecanismos inmediatos son básicamente la producción renal que tenías de bicarbonato y que está circulando en sangre y que vas a usar porque está circulando. Lo que le decimos también bicarbonato preformado. El mediato se refiere sobre todo a la ventilación alveolar y a la producción o excreción de CO2, como vimos recién, el manejo de ácido siguiendo el efecto Bohr. Y los tardíos son mecanismos renales que hay que tener en cuenta que son mucho más sostenidos y más definitivos. Los inmediatos actúan de segundos a minutos, los mediatos de minutos a horas, ya que tienen que activar reflejos a nivel, ya lo vamos a ver, pero a nivel varoreceptor, que
en realidad quimiorreceptor, que van a activar reflejos respiratorios, aumentando o bajando la frecuencia respiratoria para liberar más CO2 cuando aumentamos la frecuencia y disminuir la liberación de CO2 cuando la bajamos. Y esos tardan minutos a horas. Y los mecanismos tardíos son mucho más lentos, pero son sostenidos. Y es básicamente la generación de compuestos químicos que van a captar ácidos y que los vamos a liberar como compuestos. No vamos a retener ese ácido en sangre, como puede pasar con el bicarbonato que tenemos en sangre. El bicarbonato que tenemos en sangre, que actúa inmediatamente, va a tratar de ir a tamponar un efecto rápido, pero va a permanecer en sangre hasta que se elimine. En cambio, los mecanismos renales van a generar compuestos que van a ser eliminados. ¿Qué necesitamos para esto? Primero, indemne el sistema respiratorio, indemne la función renal o otros mecanismos manejables. Bien, o sea que ya tenemos la pauta de que pacientes con trastornos ventilatorios o bien con trastornos renales o ambos van a tener más predisposición a que cualquier enfermedad le genere desequilibrios hidroelectrólicos. Con respecto a los buffers inmediatos, no vamos a dar mucha vuelta. Básicamente lo que habíamos hablado del dióxido de carbono y el agua, al formar ácido carbónico que libera bicarbonato a la sangre. Y esto es a nivel renal, o sea, tanto a nivel eritrocitario, pulmonar, como a nivel renal, teniendo en cuenta que ese protón se va a eliminar al lumen urinario y básicamente lo vamos a hacer pis. El protón se va a ir con la orina. También el intercambio por cloro. Así que recuerden esta importancia de las bombas de cloro. No para mucho tiempo, básicamente es el bicarbonato que ya teníamos preformado, que estuvimos charlando con el tema de la CO2. Lo mismo pasa a nivel renal porque también hay anhidrasa carbónica. Con respecto a la ventilación alveolar. La ventilación, como hablamos, el CO2 es un ácido porque hablamos de CO2, hablamos de ácido carbónico. Al hablar de CO2, tenemos que tener en cuenta que va a depender mucho la concentración de oxígeno y CO2 de la ventilación que tengamos. Ventilación alveolar, acuérdense que es el proceso en el cual nosotros básicamente vamos a hacer entrar aire rico en oxígeno desde el exterior, desde la atmósfera, hacia nuestra unidad alveolar, que es donde se va a producir la hematosis, y vamos a poder, en proceso inverso, vamos a poder excretar CO2, ¿no?, con la expiración, desde el alveolo hacia la atmósfera, ¿no?, hacia el exterior. Entonces, ventilación alveolar es la ventilación, es el intercambio de oxígeno y CO2 que va a permitir la hematosis. O sea, que pase oxígeno a la sangre y se libere CO2 desde la sangre al alveolo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un equilibrio muy, muy finito. ¿Y qué pasa cuando hay aumentos de la CO2? Cuando hay aumento de la CO2, dijimos que aumenta el ácido carbónico y baja el pH. Esto es captado por los quimiorreceptores periféricos, tanto en el callado de la aorta como a nivel de los glomus, generando aumento de la frecuencia respiratoria por estímulo del centro dorsal respiratorio a nivel del bulbo, del tronco, que es donde se maneja la función respiratoria. Al aumentar la frecuencia respiratoria, vamos a eliminar más CO2, es decir, que la CO2 va a bajar en sangre, va a aumentar el pH, es decir, vamos a ir en camino de la alcalemia, que también va a ser captado por quimiorreceptores periféricos, produciendo disminución de la frecuencia respiratoria para elevar la cantidad de CO2 para regular el pH. Y este es un mecanismo continuo que lo que nos va a permitir es mantener esa variación. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tenemos que tratar de mantener el pH entre 7.35 a 7.45. Todos los otros mecanismos van a ser compensatorios a algún estímulo que nos quiera bajar el pH o subir el pH. Y por último, los buffers tardíos. Los buffers tardíos, no quiero complicarles mucho con esto, y voy a tratar de ser lo más claro posible. Pero los buffers tardíos son básicamente dos puntos. Que como hablamos son la generación de productos que van a eliminar protones a nivel de la orina. Es decir, que vamos a tratar de acidificar la orina. Entonces, ¿cómo vamos a acidificar la orina? Y por medio de 2 o 3 buffers. El primer buffer que vamos a usar para que la orina sea más ácida, es decir, si la orina es ácida, la sangre va a ser más básica.
Entonces, ante aumentos de la acidez, mi orina va a ser más ácida. Ante disminución de la acidez, o sea, aumento de pH, mi orina no es que va a ser más básica, va a ser menos ácida. O sea que voy a eliminar menos ácidos por orina, porque voy a retener más. Hay dos puntos importantes en esto. Uno es lo que se llama acidez titulable o acidificación primaria de la orina. Y el otro es el buffer a amonio, que también cumple el mismo objetivo, pero como que siempre lo van a ver en los libros de texto, que se estudia aparte por la importancia que tiene. Porque es un buffer sumamente importante. Con respecto a la acidez titulable, básicamente es generar un ácido, que en este caso es fósforo, que inicialmente está cargado negativamente para captar ese protón a nivel de la orina. Por lo que veo puse dos figuritas de... Ah, no, está bien. En lo que respecta a el buffer fosfato, que es el más importante para acidificar la orina, hay otros como el citrato, la misma creatinina, el ácido úrico, el cianato y demás, pero este es el más importante. Básicamente lo que va a usar es fosfato de sodio, que ya está en la orina, que ya lo eliminamos. Esto es, quizás cuando vean riñón en completitud, lo pueden entender. Igualmente no importa darle tanta vuelta a esto, tener en cuenta que cuando que en la orina eliminamos fosfatos, el fosfato está unido al sodio, generando fosfato de sodio, un compuesto que eliminamos, y que, por ejemplo, en las artropatías por cristales, este fosfato de sodio, o en las hiperfosfatemias, este fosfato de sodio está aumentado, entonces puede generar cristales en la orina con todo el problema que eso trae. Pero este fosfato de sodio va a captar un protón, va a ser ácido fosfórico y se va a eliminar el ácido fosfórico. No es muy complicado. ¿De dónde viene ese protón? De la misma generación de CO2 y agua, ácido carbónico, bicarbonato y protón. Eliminamos protón, eliminamos bicarbonato. El protón lo eliminamos a la orina, el bicarbonato a la sangre, o sea que generamos un bicarbonato para usarlo después como buffer. Por orina eliminamos fosfato de sodio. Ácido fosfórico. Súper fácil. Con respecto al buffer a amonio, tener en cuenta que el amonio se genera de dos puntos. Primero, de la degradación de las proteínas, que esto es, cuando degradamos proteína, formamos urea como uno de los productos finales, y al formar urea, de las formas de eliminar nitrógeno, es unirlo al hidrógeno y formar amonio. Y por otro lado, es la descomposición, de una de ellas, que es la glutamina, que es la más importante porque es la más abundante en el cuerpo. La glutamina, no importa ahora el proceso químico, pero es un compuesto de alta energía, o sea que lo usamos como la creatinina, digamos, lo usamos también como fuente energética, por medio de como fuente energética. La glutamina termina formando amonio, que tiene la capacidad de captar algún protón que se elimina en la orina por el mecanismo que vimos recién, formando amoníaco, que es lo que es el olor característico de la orina, ¿no? Formando parte de lo que se llama ciclo de la urea. Tener en cuenta que para esto es necesario tener una médula hiperosmolar, y dentro de la médula hiperosmolar, si se acuerdan que era el mecanismo contracorriente, que era lo necesario para mantener la médula hiperosmolar y por lo tanto acidificar la orina, que es este punto al que vamos, el amonio colabora en esto por medio de lo que se llama ciclo de la urea. No va a parar mucho tiempo, tener en cuenta eso, que los buffers son esos que estuvimos hablando: el buffer fosfato, el buffer amonio. Entonces, como conceptos fundamentales de las bases, tener en cuenta que son aquellos compuestos que son capaces de aceptar un protón o bien liberar un oxidrilo, pero básicamente de captar un protón, y que conforman sistemas que se llaman buffers, tampones, para evitar que cuando el pH tienda a bajar porque se empiezan a acumular iones hidrógeno o hidrogeniones,
para evitar que baje tanto el pH, actúan tratando de consumir ese protón para evitar el descenso de pH. Entonces, si actúan para consumir ese protón, estos también se consumen. Esto también dato de vital importancia. En cuanto a el mecanismo de acción, hay 3 tipos, son los buffer inmediatos, los mediatos y los tardíos. El buffer inmediato es el bicarbonato que ya tenía preformado antes y que se generó en riñón y en el eritrocito y que se liberó a la sangre y que estaba ahí dando vueltas esperando a ser usado. El mediato son los y que de segundos a minutos. El buffer respiratorio y que básicamente es el aumento o la disminución de la frecuencia respiratoria para eliminar CO2. Recuerden, CO2 es igual a ácido carbónico, es igual a pH más bajo, es igual a acidemia. Y el tardío es el mecanismo renal, que es mucho más sostenido, que actúa de horas a días, ¿no? Y que es mucho más mantenido y produce generación de nuevos bicarbonatos para la sangre, por un lado, y por otro lado, la orina ácida. ¿Qué necesitamos para la orina ácida? Una médula hiperosmolar con muchas cargas negativas, y esto se logra por medio de producción de amoníaco, que dijimos el buffer a amonio, que es producto de la degradación de las proteínas, y por otro lado, la generación de iones fosfato. Tener en cuenta esto, que los mecanismos renales son tardíos, pero más efectivos. Así que tener en cuenta los ácidos y las bases. Lo que vamos a ver en un próximo encuentro van a ser los desequilibrios ácido-base, pero es muy importante sentar las bases fisiológicas que estuvimos charlando para poderlos entender de manera mucho más sencilla. En la próxima yo les voy a plantear una forma de estudio de los desequilibrios ácido-base sin profundizar tanto en la fisiopatogenia y demás como hicimos hasta recién. Espero que se haya entendido. Cualquier duda a disposición. Y nos vemos en la próxima.